Tema 2. Soluciones buffer. El buffer o amortiguador es un regulador de pH. ¿Sí? Cuando un buffer es añadido al agua, el primer cambio que se produce es que el pH del agua se vuelve constante. De esta manera, el ácido o la base adicionados no podrá tener efectos alguno sobre el agua, ya que ésta siempre se estabilizará de inmediato. Y aquí en la imagen vemos, ¿sí?, que está el pH del agua, que se lo medimos y que es 7. El agua siempre va a tener un pH de 7, que es neutro. Acuérdense que el pH viene de la escala de 0 a 14, donde abajo del 7 es ácido, el 7 es neutro y arriba del 7 es básico. Y entonces tenemos aquí, en el vasito con solución roja, tenemos un ácido porque su pH es de 4, ¿sí? Y en el vasito azul tenemos una base porque su pH es de 10.5. Ok. Una vez que les agregamos buffer, en este caso es un buffer de 7, ¿sí? Entonces medimos a la solución, a este buffer le medimos el pH y es de 7. Pero yo agrego el buffer, este mismo buffer de 7, se lo agrego a este ácido que tenía un buffer de 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a mantener el pH al buffer que se le está agregando. Esto es, va a ser casi 7 o 7. En este caso es 6.9, ¿sí? En la de abajo, que había una base, perdón, que era un pH de 10.7, al ponerle el buffer, ¿sí?, va a ser un pH de 7 o un poquito arriba, que en este caso es 7, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el buffer? Que una vez que se agrega el buffer a la solución, siempre se va a mantener el pH constante. Esto es que va a tener el pH constante del buffer, ¿sí? Si mi buffer fuera de 4, al agregar este buffer al ácido, entonces el ácido va a ser de 4. Pero si el buffer es de 4 y se lo agregamos a la base, pues la base va a ser de pH de 4. Entonces la idea es que lo que va a hacer el buffer es, una vez que se agregue, mantener el pH constante de un ácido o de una base, de cualquiera de los dos. He ahí la importancia de los buffers, ¿sí? Los amortiguadores más sencillos están formados por mezclas binarias. Esto es, que es un ácido débil y una sal del mismo ácido con una base fuerte, ¿sí?, formarían un buffer. O una base débil con una sal de un ácido fuerte formarían un buffer. Esto es, que siempre vamos a tener un débil con un fuerte. Esto es, si el ácido es débil, la base es fuerte para formar un buffer. Y si la base es fuerte, si la base es fuerte, se tiene un ácido débil para formar un buffer. Y si el ácido es fuerte, se tiene una base débil para formar un buffer, ¿sí? Como está aquí. Ejemplos. 1 litro de agua neutra, basta añadirle 1 litro de ácido clorhídrico al 10 normal para que el pH descienda 5 unidades. En cambio, si esta misma cantidad de ácido se le añade 1 litro de disolución amortiguadora formada por la combinación de un ácido con una base, 1 molar, el pH descenderá muy poquito, o sea, nada. Como habíamos dicho hace rato, puede bajar nada más una décima o no bajar, ¿sí? Esto es lo que acabamos de explicar hace rato, que no importa, si tenemos una solución ácida y le agregamos un buffer, pues entonces el pH se va a mantener constante, ¿sí? Mecanismos que utiliza el organismo para evitar cambios significativos de pH. Aquí radica la importancia de las soluciones buffer, ¿sí? Porque el organismo usa soluciones buffer para regular siempre sus pHs. Por ejemplo, el equilibrio del ácido carbónico y bicarbonato presentes en el líquido intracelular y en la sangre. Como producto del metabolismo se produce CO2, que al reaccionar con las moléculas de agua produce ácido carbónico. Se disocia parcialmente y pasa a ser bicarbonato. El bicarbonato resultante se combina con los cationes libres presentes en la célula, como el sodio, formando así bicarbonato de sodio, que actúa como un tampón. Cuando se dice tampón es buffer también,
¿sí? Si no existiera este buffer del bicarbonato de sodio, o sea, si no se formara el bicarbonato de sodio, nuestra sangre siempre sería ácida, ¿sí? Porque se está formando ácido carbónico. Entonces, la idea es que para que nuestro pH de la sangre sea constante, entonces surge un buffer que es el que nos ayuda a mantener constante el pH de la sangre. Supongamos que entre en la célula un ácido fuerte, un efecto ácido clorhídrico quedará neutralizado por el bicarbonato de sodio, ¿sí? No provocará cambios en el pH celular y mantendrá su valor normal, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entre el CO2, ¿sí? Está por la sangre, aquí hay oxígenos, ¿sí? Va a haber agua y entonces se pueden formar los ácidos, ¿sí? Y al final, al detectar el organismo que ya se está empezando a acidificar la sangre, pues entonces, ¿qué hace? Forma un buffer para que se neutralice y entonces el pH de la sangre se mantenga, ¿qué? Constante. Y aquí dice, contiene grandes cantidades de iones de sodio, cloruro y bicarbonato, contiene elementos nutritivos como oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, el líquido extracelular, cuenta con desechos metabólicos, con el dióxido de carbono y otros productos de excreción celular, continuamente se va mezclando por la circulación sanguínea y por difusión entra a la sangre y los espacios tisulares, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia, ¿sí? La fuerza de un ácido o de una base está determinada por su tendencia a perder o ganar protones. Los ácidos pueden dividirse en ácidos fuertes, ¿sí? Y débiles. Los ácidos fuertes son el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, entonces son con los que tenemos que tener más cuidado. Los ácidos débiles son el ácido fosfórico, el ácido carbónico, ¿sí? Las moléculas de los primeros se disocian en forma prácticamente total al ser disueltos en agua. Los segundos solo ionizan una pequeña proporción de de las moléculas. Esto es que los fuertes son fáciles de disociar. Por eso cuando les cae ácido o algo en la piel, al momento de que se le enjuagan, pues es más fácil de que se eliminen rápidamente. A pesar de que son los más peligrosos, se disocian fácilmente, ¿sí? Las bases fuertes las bases se pueden clasificar en bases fuertes y bases débiles, ¿sí? Las fuertes son el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio y el hidróxido de calcio, que hay que tener cuidado con esos que son los más importantes. Y las débiles son la trimelentamina, la anilina y bueno, hay más, ¿sí? Pero hay que tener cuidado también con ellas, ¿sí? Las primeras se disocian completamente en soluciones y las segundas no. Esto es que rápidamente les ponen agua y se mezclan en ellas, ¿sí? Entonces eso también proporciona que cuando les caigan, pues es fácil eliminarlas con mucha agua, ¿sí? Bueno, y aquí en la imagen se ven otros ejemplos de bases fuertes. ¿Cómo actúan las biomoléculas? Los tampones mantienen la cantidad de ácido y base en equilibrio en un determinado pH, en el cual la actividad biológica de las proteínas, hormonas y enzimas, ¿sí? Bombas de iones, etcétera, se optima. Esto es que las proteínas, las hormonas y enzimas necesitan un pH que sea el mismo para que puedan trabajar. En el momento en que se les cambia el pH, se inactivan. Entonces, si se inactivan, podrían dejar de hacer ciertas actividades que están diseñadas para el metabolismo. Entonces, por eso es importante que el organismo esté haciendo continuamente soluciones buffer para mantener estables los pHs. En humanos, los valores compatibles en el mantenimiento de funciones vitales son el pH entre 6,8 y 7,8, siendo el intervalo de 7,35 a 7,45 el de normalidad, ¿sí? Los tampones son los primeros responsables de mantener los niveles de pH constantes, aunque en el organismo se produzcan altas cantidades de ácido débil al metabolismo, ¿sí? Entonces, en el momento, como ya dijimos, en el momento que por alguna razón se hace, casi siempre va a ser situaciones ácidas, se hacen situaciones ácidas en el organismo, o en el caso de que hubiera básicas, este,
el organismo la detecta y forma un buffer para regresar el pH a una situación normal. ¿Sí? Así los tampones son el primer nivel de defensa contra los cambios de pH. También contribuyen en el equilibrio de la regulación respiratoria, asegurando línea de defensa, y la regulación renal, tercera línea de defensa. Cuando hay alteraciones debidas a enfermedades de los riñones, pulmones o por diabetes mellitus, el pH se ve alterado. ¿Sí? Entonces, es una importante señal, por ejemplo, ver si sus pHs de alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, en la sangre o en la orina, han cambiado. Aquí dice, cada líquido fisiológico tiene un nivel característico normal de pH. La sangre arterial, su pH es de 7.4. Si no estuviera en estos valores o aproximadamente en estos valores, acuérdense que hay rangos, entonces implicaría que algo está pasando en su organismo, que podrían estar enfermos. ¿Sí? La sangre venosa es de 7.35, el líquido intersticial de 7.35, el líquido intracelular de 6 a 7.4, la orina de 4.5 a 8, el gástrico es de 0.8, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la orina, si es una variación muy grande, entonces tendrían que ver qué es lo que está pasando. Si su orina es muy básica, ¿sí? O sea, arriba de este 8, o muy ácida abajo de este punto de 4.5, podrían estar enfermos de algo. Y el jugo gástrico, que está de 0.8 hasta 1, ¿sí? Que es el ácido clorhídrico, acuérdense, ¿sí? Puede variar un poquito cuando se toman estas aguas de alcalinas, que luego les recomiendan cuando tienen acidez estomacal, pero en algún momento su organismo, o sea, le va a cambiar el pH un poquito, ¿sí? Pero en algún momento su organismo lo va a regresar a porque este es el ideal. Entonces, si ustedes toman una dieta extremadamente alcalina, que como tal no existen las dietas alcalinas, porque esto quiere decir que están tomando y comiendo cosas arriba del 7,5, podríamos decirlo, no del 8, porque 7,5 es ligeramente alcalina, ya 8 pues sí ya es más alcalina. Para empezar, no hay alimentos que sean de los alimentos que consumimos, no hay alimentos totalmente alcalinos. Podrían hacerlos alcalinos si le agregan bicarbonato de sodio, por ejemplo. Pero si los hacen así totalmente alcalinos para llevar una dieta muy alcalina, entonces van a cambiar el pH de su estómago y lo van a estar queriendo cambiar, y entonces van a empezar a tener problemas porque el estómago no trabaja con pHs alcalinos. O sea, que ustedes con una dieta alcalina quisieran subir su pH del estómago, no sé, a 4, porque tampoco lo van a subir tanto con una dieta alcalina, o sea, no lo van a subir a un pH de 8, pues entonces implicaría que ya tendrían problemas, porque hasta las bacterias que viven en el intestino, que tienen ciertas funciones, se inhibirían y entonces podrían empezar a tener ciertos problemas muy complejos. Ahora, luego los engañan cuando les dicen que tomen una dieta alcalina. Y entonces les dicen que coman, por ejemplo, no sé, aguacate, que su pH alcalino es de 5. Ese no es un pH alcalino, ¿sí? Entonces, pongan atención en todas esas dietas que de repente por ahí salen como recomendaciones, porque siempre los pHs que dicen que son alcalinos no tienen nada que ver con lo alcalino, ¿sí? Entonces, pero como ya vimos, nuestro cuerpo trabaja con pHs específicos, entonces tampoco los podemos estar moviendo. Tenemos que llevar una dieta adecuada y eso es suficiente. En la industria agrícola las soluciones tampón también se usan, como la hidroponía. Todas las plantas tienen un intervalo de pH en el que las raíces absorben nutrientes de forma idónea. Una variación en el pH afecta la solubilidad de la mayoría de los minerales. Se puede decir que precisan un pH ligeramente ácido, entre 5 y 5,7, salvo excepciones como las habas con un pH de 7.4 a 8.1. Y aquí están ejemplos de más o menos cuáles son los pHs ideóneos para cada una de las plantas, ¿sí? Bueno, de ejemplos de algunas plantas, para que puedan absorber mejor sus nutrientes. Si están muy abajo o muy arriba de ese pH, pues a lo mejor ya no se van a nutrir de esa misma forma, o ya no se van a nutrir bien, o van a morir esas plantas.
¿sí? En la industria alimentaria también tenemos pHs o buffers, ¿sí? Nos indica si la carne está apta para el consumo humano, si la carne está entre 5.7 y 7 de pH. O sea, si la carne tiene un pH ácido, quiere decir que ya se está echando a perder, ¿sí? Prácticamente todos los alimentos tienen pHs muy cercanos al neutro, ¿sí? Excepto, bueno, pues los cítricos que están abajito del 7, pero tampoco están así como que hasta abajo en el 1, ¿sí? En la industria vinícola se deben de tener muy en cuenta las variaciones de pH en la elaboración de vinos. Este debe oscilar entre 2.8 y 3.5. Puede que el pH superior a 3.5 este, determinada, crecer determinadas bacterias y entonces pueden echar a perder el vino, ¿sí? Y cambiar totalmente su aspecto, su color y su sabor. Entonces también en la industria alimentaria hay que estar cuidando los pHs porque si se mueven, el producto puede cambiar en su totalidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hace yogur, si el pH no es constante, al final, si no se cuida ese pH, el producto que van a obtener no será un queso agradable, sino una situación parecida a un queso con características diferentes, ¿sí? En la industria farmacéutica, el diseño de los medicamentos es necesario en el diseño de los medicamentos es necesario saber el pH de la zona del cuerpo en el que trabaja el fármaco. Porque acuérdense que ya dijimos que si no es el pH adecuado, pues entonces se va a inhibir. En este caso inhibiría el fármaco. El proceso de formulación de los fármacos se usan las propiedades físico-químicas, ¿sí? pK, que son las propiedades de los ácidos, y del pH. Bueno, pueden ser también de las bases, ¿no? Dependiendo del fármaco que estén diseñando. Entonces, vean, es bien importante para qué parte va diseñado el fármaco para que no se inhiba con los diferentes cambios de pH, ¿sí? O sea que en la elaboración de los medicamentos hay que tener en cuenta también todo eso, ¿sí? Bueno, tienen que contestar el cuestionario 2, que tiene que ver con el texto de la parte de arriba del documento que les envié. Tienen que hacer la actividad 7, que son las preguntas que están ahí en su documento que tiene que ver con el video con la liga del video que les envié, ¿sí? Y una vez que terminen de resolver el cuestionario de la actividad, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma de Brightspace.